Perfecto. Bien, hoy día nos toca ver un tema, completando con lo que vimos en la clase anterior, el tema de los contaminantes, y en este caso son contaminantes gaseosos. Habíamos visto en la anterior clase lo relativo a la contaminación líquida, es decir, la presencia de contaminantes, presencia de tóxicos, presencia de alguna sustancia que no forma parte de una fuente normal, acuática, de río, de mar, que se produce en la industria y que por la propia actividad, al no tener un valor o al no poder, digamos, la industria permanecer con ese residuo, tiene que hacer alguna acción de disposición, ¿no? Y para eso también estuvimos repasando lo que pasa respecto de los requisitos legales y los parámetros de volcamiento que hay al respecto de las sustancias líquidas. Bien, ahora vamos a hablar de qué pasa con aquellos contaminantes que son gaseosos, ¿no? Es decir, están o se pueden dispersar en la atmósfera y pueden estar de varias maneras. Pueden estar como en estado gaseoso, es decir, como un gas, o pueden estar también como líquido, pueden ser gotas líquidas, o pueden ser partículas sólidas. Entonces hay una corriente principal que va a ser una corriente gaseosa, que es lo que se denomina un carrier, ¿no? Lo que lleva una corriente que es voluminosa, y dentro de esa corriente podemos detectar, podemos reconocer que hay sustancias que son nocivas para el ambiente. Cuando decimos que son nocivas para el ambiente, significa que tienen algunas características, sea que puede ser un tóxico, así como veíamos en los replantes líquidos, puede ser también una partícula sólida que su acción es mecánica, es decir, provoca una acción en la respiración de los seres humanos y de los animales, toda vez que para respirar necesitamos de un aire limpio. Entonces esas partículas polvorientas, que no necesariamente son o tóxicas o peligrosas, lo mismo provocan problemas en la salud de personas, animales, en la flora también, ¿no? Porque se depositan en las hojas, etcétera, e impiden mecanismos básicos de la respiración en algunos casos, o ingresan a los organismos y se van depositando en los bronquios, en los pulmones, en otras zonas del cuerpo, ¿no? Pero principalmente en la vía respiratoria, ¿no? Y que provocan problemas de salud, ¿no? Entonces, esos tres tipos de contaminantes o de sustancias que son nocivas pueden ser separadas, o se puede hacer una limpieza de ese aire a través de lo que se llaman separadores de contaminantes, que trabajan en forma de contaminantes gaseosos, es decir, captan a la contaminación al estado vapor o al estado gas, ¿ya? Y esos ejemplos se dan en las centrales térmicas, en muchas industrias químicas. En cambio, los contaminantes particulados, ya observamos, hay una composición que hace que, ya sea porque es sólido o porque son gotas de líquido que se proyectan hacia el exterior de los ambientes y que deben ser capturadas, y esas, como ejemplo, los tenemos en la industria minera, ¿no? Y también en la metalúrgica, ¿no? Con algunos casos que operan con sustancias metálicas que estarían en el estado vapor y que pueden proyectarse también como gotas líquidas.
ya tienen una conformación mucho más visible a la vista humana. En el caso de los vapores, a veces no son visibles a la vista, pero pueden ser detectables por la presencia ya sea de humo o de vapor, etcétera, que permite la visualización de los contaminantes en el aire ambiental. Entonces, cuando hablamos de separadores de contaminantes gaseosos, podemos hacer uso de estos procesos. Absorción con B larga, adsorción con D. Y estos procesos, recuerden, uno es el primer proceso va a tener involucrados dos corrientes, una corriente líquida y la corriente gaseosa, que es la que se quiere limpiar, es decir, atrapar el contaminante que está presente en la fase gaseosa. Comúnmente la corriente carrier es el aire, ¿no? Comúnmente, pero puede ser algún otro gas, el componente principal o carrier. Se utiliza para eso una corriente líquida que absorbe, ya sea por fuerzas físicas o químicas, permite absorber esa sustancia. El proceso de adsorción, a diferencia del anterior, utiliza un proceso en el cual se pone en contacto con un sólido. Entonces es un fenómeno de superficie y el contaminante, ya sea también por fuerzas físicas o químicas, está atraído por el componente sólido, el absorbente, y queda atrapado en la partícula sólida porosa. Y también se puede utilizar la combustión o incineración catalítica, para lo cual se utilizan catalizadores que lo que hacen es acelerar las reacciones de combustión. En cuanto a los contaminantes particulados, pueden ser separados por medio de dos tipos de equipos. Equipos a la izquierda que trabajan en seco, y en esa clasificación estarían algunos equipos como las cámaras de sedimentación, los ciclones, filtros de tela y precipitadores electrostáticos. En estos tipos de separadores, lo que se quiere llevar adelante es que el aire ingresa a alguno de estos equipos y queda atrapado para ser colectado por unos colectores adecuados, de tal manera que la sustancia no se disperse en el aire ambiental. Cuando se utiliza un equipo que trabaja en húmedo, van a ser equipos como las torres spray, las torres rellenas, equipos centrífugos y el famoso Venturi, que también es utilizado para provocar, ya sea de alguna manera, un cambio de velocidad en la partícula y que por fuerzas físicas el material particulado quede atrapado en el equipo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Profe? Sí, dígame. No, pregunta no, solamente lo de la silicosis, me acuerdo yo que se veía mucho en el tema de la minería, que era lo que estaba contaminaba el aire y producía, no sé qué, en los pulmones, silicosis. Eso es no. Sí. Ok, Sí, eso no o era. sea, eso es de la sílice, ¿no? Entonces, como la sílice es una partícula sólida que puede ingresar al organismo humano, ¿no? Lo que va provocando es obviamente la acumulación dentro del cuerpo. Entonces, es una afección que provoca problemas pulmonares que son crónicos.
¿bien? Entonces, el aire está cargado de sílice, que es el dióxido de silicio, ¿no es cierto? Y es muy común en las mineras, en donde obviamente vas a tener el suelo, la piedra, etcétera, y entonces por los mecanismos que se utilizan en las mineras, el material obviamente es particulado por todas las acciones mecánicas que hay en las mineras, y ese ambiente cargado de polvo obviamente es el que respiran los operarios, ¿no? ¿Eso lo viste en Chile? Sí, profe. Antes de subir a faena habían todas unas capacitaciones, clases virtuales y también videos grabados donde te mostraban distintos aspectos de seguridad y bueno, la silicosis era uno que te enseñaban a usar el respirador más que nada y por qué se utilizaba. Los respiradores. Sí, respiradores, eso Protección, con filtros, tal. obviamente, claro, tenés que utilizar elementos de protección personal, ¿no? Exacto. Claro, sí. Y la silicosis luego provoca dificultad para respirar, también aparece la tos, la fatiga, dolor en el pecho, o sea, son afecciones, son enfermedades que se llaman profesionales desde el punto de vista de la higiene y de la seguridad industrial. Se trata de enfermedades profesionales. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Alguna sugerencia? Bien, entonces, continuando un poco con lo que es los separadores de contaminantes particulados, hay que hacer una selección de esos equipos, ¿bien? Entonces, en la mayoría de los casos, esto es una generalidad, se pueden utilizar, digamos, mecanismos, y obviamente lo que se hace es forzar a un determinado movimiento a la partícula para que sea colectada en algún equipo que tenga el sistema. Y se pueden utilizar cualquiera de las fuerzas físicas, gravedad, centrífugas, eléctricas, como vamos a ver en los equipos de esta clase. Y por supuesto, cada uno de ellos tienen distintas eficiencias, es decir, cuánto captan el polvo, cuánto captan el material particulado. Cada uno va a tener una eficiencia, algunas tienen una buena eficiencia y pasan a tener excelentes eficiencias, pero obviamente eso tiene un costo asociado, ¿no? Una inversión mayor, cuanto más eficiente sea el equipo. Y obviamente los materiales con los que esté realizado el equipo, eso hace que también se lo haga más caro. ¿Cuáles son cómo vamos a medir esas variables, digamos, importantes en el comportamiento, en cómo los equipos logran la eficiencia? Una de ellas es tomar la concentración de la masa de las partículas, que es ese soluto, en ese carrier, ¿sí? Es por unidad. En este caso, fíjense que el transportador sería el aire, y que está en un orden, ¿no? También es una generalidad entre 0,2 gramos a 50 gramos por metro cubo de aire que lo transporta, ¿bien? Entonces, y la eficiencia va a estar calculada en función del peso del material que se pudo separar, que se pudo colectar, versus el peso total que está entrando al equipo de separación, ¿no? Esa separación depende de varias cosas, de varias variables, ¿bien? Que están ahí abajo, y una tiene que ver obviamente con la concentración y el tamaño de la partícula de esa sustancia. Y eso es porque obviamente si yo tengo una gran concentración de la sustancia por separar, quiere decir que necesito, posiblemente pueda necesitar más de un mecanismo, más de un equipo para poder separar a la sustancia nociva. Si tengo una baja concentración, pero si tengo la combinación con un tamaño menor de partícula,
puede que pueda usar un solo equipo, ya lo vamos a ver más adelante, pero voy a necesitar una alta eficiencia porque las partículas pequeñas son las más difíciles de colectar. También el sistema que se escoja va a estar ligado a la eficiencia de separación, ¿bien? A la eficiencia que se requiere, no solo por dice, y aspectos legales, no solo por lo legal, porque hay algunas empresas que se proponen cumplir con normas más estrictas que lo que pide la ley, ¿no? Entonces, por eso es que esto es una combinación de lo que se proponga la empresa y de los aspectos legales, y el aspecto legal va a dar el límite mínimo. En cuanto a las características del aire o la corriente gaseosa que transporte esa sustancia, también cobra importancia, ya lo vamos a ver, lo vamos a mencionar un poco también más adelante en una diapositiva, que esa corriente de aire, si está caliente, puede llegar a, por ejemplo, a tomar la decisión de que no pueda utilizarse filtros de tela en los que la temperatura pueden afectar el filtro de tela, por ejemplo. En cuanto a las características del contaminante, podemos decir que esta sustancia, por su característica intrínseca, ya sea que es o corrosivo, entonces puede tener un impacto negativo en partes del equipamiento, ¿no? O que sea pegajoso, y que entonces provoque taponamientos, o que sea fibroso y también tapone el resto del sistema. También es importante tener en cuenta la energía, es decir, hace falta la energía para poder operar unos sistemas de este tipo, porque vamos a necesitar energía de bombeo, energía de ventilación, de compresores, etcétera, energía en general para poder mover, ¿no? La corriente, ya sea la corriente de aire o de gas que transporta a la sustancia nociva, y también energía para luego poder transportar una vez que se colecta el contaminante. Y también la decisión o la definición de los métodos de descarga del polvo. Bien, habíamos visto hace un ratito que yo podría tener un único equipo o dos equipos. ¿De qué va a depender esto? Es posible que yo pueda invertir en un equipo de alta eficiencia y posiblemente pueda invertir en que un único equipo, ¿no? Provoca la limpieza de ese aire. Entonces, pero tiene que tener una alta eficiencia, porque yo tengo que lograr, por un lado, una alta eficiencia en la separación, es decir, lograr aquí que las partículas sean eliminadas del aire que se expulsa hacia la atmósfera, pero eso implica obviamente una alta inversión, ¿no? Entonces el aire con polvo ingresa al equipo, por arriba se obtiene el aire limpio y por abajo separo el polvo. Si es que hay, digamos, condiciones que tiene que ver con las características de esta corriente, ¿no? del carrier, o que yo tenga aquí una gran presión sobre un control legal o un control de eficiencia que se proponga la empresa, entonces yo tengo que lograr una alta eficiencia al final de la línea. Y eso significa posiblemente tener que utilizar un sistema de limpieza en el cual combino un equipo A, una primera etapa, y luego un equipo B en la segunda etapa. Comúnmente, como hemos visto en la clase anterior,
se trata primero de un separador o puede ser un acondicionamiento de la corriente antes de llegar al separador de alta eficiencia. ¿Bien? Entonces, igual que hace rato, la corriente esta que sería una corriente final en la alternativa A, pasa a una segunda etapa y recién al final del caño obtengo un aire limpio y abajo en ambos equipos obtengo polvo que continúa su tratamiento. ¿Bien? Aquí estaba lo que hablábamos respecto de las características de la corriente gaseosa que transporta al contaminante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, respecto de la corriente que transporta, hay que seleccionar y tener en cuenta que si la corriente, hay determinadas corrientes industriales que son, que tienen alta temperatura y que pueden impedir que se elija un filtro de tela. ¿Por qué? Porque se va a dañar la tela. ¿Bien? También pasa con si es que tiene un alto contenido de humedad. Esta humedad va a afectar la eficiencia de algún equipo que se seleccione. ¿Por qué? Porque muchos equipos al humedecerse pierden su capacidad de retener partículas. Y porque esa humedad puede combinarse física o químicamente con el contaminante. Así también la presencia de compuestos corrosivos que haya en la corriente gaseosa, por ejemplo, eso sucede en las industrias que trabajan con metales, se puede provocar una corrosión por la característica del metal. En cuanto al contaminante, fíjense, las características son de que cualquiera de estas sustancias hay que estudiar, digamos, el problema, porque ya sea que sea corrosivo o pegajoso o fibroso o abrasivo, va a provocar aguas abajo en el equipamiento que yo utilice. Corrosivo porque va a atacar el metal, pegajoso porque se produce un taponamiento, como hemos dicho hace rato, lo mismo pasa con la fibra, y abrasivas porque también producen una erosión de los componentes metálicos. Cuando no se tiene experiencia en el tema de separación del polvo, así como vimos en otras asignaturas, la selección del equipo se trabaja con fabricantes de equipo o en empresas grandes en donde se tiene un equipo multidisciplinar para la toma de decisiones de la selección de un equipo adecuado. Y ahí están de nuevo las características que habíamos visto al inicio que tengo que tener en cuenta para la selección. Esto también, o sea, la selección, recuerden que no está atada solamente a la cuestión de la inversión del equipo propiamente dicho, sino también a la disponibilidad que se tenga de energía en la fábrica. ¿Bien? Entonces, los métodos de separadores de polvo, ese método de descarga, consiste en recipientes colectores. ¿Bien? A ver, esperen que voy a dejar de compartir, así les muestro un esquema en donde están los métodos de descarga. Denme 2 minutos hasta que encuentre eso y se los coloque aquí. ¿Van hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, profe. Perfecto. A ver. Una cuestión que quiero decirles a los alumnos que se han postulado para las prácticas. Anoche ya me mandó un correo la profesora, así que hoy a la tarde me junto con el profesor que está a cargo de la subcomisión de la escuela
para que podamos hacer todos los trámites pertinentes. En principio, yo voy a mirar el correo y les voy a mandar la confirmación de todos ella me había dicho que iban a haber 7 puestos, yo no he podido ver todavía el correo, pero esta tarde les confirmo bien para que ustedes estén atentos, pero bueno, hay que hacer una serie de trámites para que ustedes empiecen a hacer las prácticas. Todos los que se habían postulado siguen interesados, ¿verdad? Sí, profe. Muchas gracias. No, de nada. A ver ahí. A ver. Ahí ya les puse. Lo vamos a poner ahí. Bien, entonces, fíjense cómo aquí está esquematizado el equipo separador, bien, cualquiera sea, este es el equipo separador, aquí en principio está representado como si fuera un ciclón, ¿verdad? Y aquí viene el aire que está cargado o el aire contaminado, ¿no? La corriente de aire que va a ser limpiada acá, por arriba sale aire limpio y abajo, en todos los esquemas, está el sistema que se denomina colector, ¿no? Entonces, el sistema A se indica su uso cuando el separador trabaja con una ligera sobrepresión. Entonces, esa ligera sobrepresión hace que el gas, en este caso las partículas, la corriente gaseosa, pueda ser separada, obviamente por mecanismo mecánico, físico, se separa en el recipiente colector. Es decir, las partículas en la parte cónica tienen un cierto movimiento y van a parar al recipiente colector. Este tiene un conducto aquí como de venteo, ¿se dan cuenta? Eso es de que permite un poco equilibrar las presiones acá. Sirve como un pequeño pulmón simplemente para que el polvo pueda pasar de aquí a aquí, ¿no? Y acá un pequeño pulmón para las partículas que están circulando hacia el recipiente colector. En el caso B, es similar, digamos, ¿no? Lo mismo el B como el C, tanto como dentro, fíjense, acá tenemos un recipiente colector, pero dentro del recipiente, para la alternativa C, coloco una bolsa. ¿Y cuál es la característica similar? Que tiene un conducto de venteo, ¿bien?, que permite equilibrar la presión que hay tanto acá